Esta IA promete hacer videos virales. ¿Será cierto? Bienvenidos al Laboratorio del Futuro. En este momento vamos a probar a Sora 2. Vamos a testear y tú mismo me acompañarás a experimentar varios procesos. Y al final sacarás tus propias conclusiones. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como saben, estoy utilizando Heathfield de manera constante, casi ya todos los días, para generar videos o imágenes con inteligencia artificial. Me está gustando bastante el uso que tiene esta herramienta para crear imágenes y videos de gran calidad, y sobre todo que también permite generar como atajos de creación. En este caso yo les quiero mostrar esta categoría de Heathfield que se llama Sora Trends, y obviamente lo que va a hacer es utilizar este modelo de generación de videos llamado Sora 2. Y lo que tiene de interesante Sora Trends es que nos permite a través de Heathfield crear videos que sean virales. Esa es la promesa. Lo que haremos primero es elegir un preset. Y aquí tengo varios: general, crazy situations, entrevistas, anime, TV teaser, motivacionales, de streaming, nostalgia, reaccionando a videos, DJ set, muchos elementos. Así que lo que yo voy a hacer primero, está de moda el POV, y lo que voy a hacer es darle clic a Visual and Sounds. En estilo, yo quiero que sea realista. En Craziness, yo lo quiero en High. Y en montaje, pues que sea auto, ¿no? Acá tú puedes elegir sin corte, que tenga cortes pues mucho más naturales o lentos, o cortes rápidos, ¿no? Acá yo voy a darle clic a auto. Si tú no quieres un estilo realista, puedes elegir cartoon, anime o custom, pero en realidad yo prefiero realistic. Y respecto a sound, yo voy a dejar todo en auto. Vamos a dejar que la IA genere el video como tal. Tú puedes darle clic también a custom y elegir el audio que quieres, ya sea por el mood o el género. El lenguaje sí lo voy a poner en español. El speech no es necesario agregar, aunque si tú quieres puedes agregar algo. Yo lo voy a dejar también en auto. Y en speech tempo también lo voy a dejar en auto. Le voy a dar clic a guardar. En settings en realidad está el tema de la duración, la calidad y el estándar. Si le doy clic a Pro, se vuelve mucho más caro, está a 89 créditos. Pero si le doy clic a estándar, se vuelve a 29 créditos. Lo mismo pasa si uso 4 segundos, nos costaría 10 créditos, pero voy a utilizar 12 segundos. Ahora tú puedes elegir también una imagen. En realidad quiero que la propia inteligencia artificial de Sora genere el video por completo, así que yo lo que voy a hacer ahora es que genere un video POV sobre un policía que está buscando o intenta capturar aliens pequeños en los callejones de Nueva York, por ejemplo. Y le vamos a dar clic a generar. Noche en Manhattan. Lluvia, luces y algo que no debería estar aquí. Los veo correr, del tamaño de un gato, brillando como neón. Una descarga y la red de captura los envuelve. No hay tiempo que perder, podrían desaparecer en segundos. Los aseguramos en la unidad especial y la calle... Siendo sinceros, creo que ha generado una visión muy futurista. Por más que yo le dije a alguien, en mi mente estaba algo más realista, o sea, 2020, 2025. En cambio yo veo, por ejemplo, que el policía tiene una arma sofisticada, nada actual. Entonces creo que voy a hacer algunos ajustes. La verdad que tampoco el audio me gusta mucho, o sea, yo no esperé que narrara la situación. Así que creo que buscaré la manera de que no diga nada. Vamos a poner acá que es Action, Mood, Speech, Custom. Vamos a decirle que None. A ver si eso entiende la IA. Y lo único que genera es el sonido de el fondo musical. Vamos a ver si con estos ajustes se va a ver mejor la experiencia.
Me gusta un poco más, ahora se ve mucho más como un videojuego respecto al anterior, pero me gusta que no tenga esa narración rara. Me gusta el eslogan final, que dice protege la ciudad. Si es un POV, creo que ahora es momento de agregar una imagen. Para hacer eso vamos a la opción de Image. Voy a usar Seedream 4.0, POV, Body Camera Police Officer, o sea, el mismo prompt del video. Pero quizá aquí vamos a ponerle Basic. Vamos a agregar el tipo de imagen que quiero, las dimensiones sobre todo, a eso me refiero. A ver, vamos a importar esta imagen de acá. Y vamos a darle clic a generar. Y este es el resultado. Vamos a utilizar esta imagen como base y vamos de nuevo a Sora Trends. Vamos a copiar el mismo prompt que utilizamos para generar la imagen. En este caso, en el espacio de Product, he agregado la imagen base. Vamos a darle clic y validar qué tal sale, qué tan efectivo es. Dispatch 421, I need additional units at Webster and 11th. We got multiple small subjects, unknown species. Back up, stay back. La verdad que el resultado tampoco me parece tan guau, pero lo vamos a usar porque me parece interesante validar esa viralidad, ¿no? Vamos a ver qué tal viral es este video. Y ahora pasamos a otro tipo de contenidos. Vamos a elegir un elemento que sea muy surrealista, que pueda quizá aumentar el tema de la viralidad y que sea tendencia. Es lo que buscamos con Sora Trends. Así que lo que voy a utilizar se llama Crazy Situations. Utilizaré este prompt relacionado a un video casero de un gato defendiendo a un bebé que está gateando en el suelo del apartamento y está defendiendo frente al ataque de una ardilla. Entonces es algo irreal que puede ser como una situación muy surrealista, pero a la vez divertida, quizá, no sé. Vamos a ver qué tal sale. Eso sí, no nos olvidemos de configurar las opciones. Quiero que sea realista, no quiero nada de anime ni cartoon, realista. Craziness va a estar en high. El montaje debe ser muy rápido, o vamos a ponerle en auto, a ver qué decide. En sound, vamos a poner video home, a ver qué detecta con eso. En idioma, español, aunque no quiero que diga nada, va a estar en known. Y speech tempo también va a estar en auto. Le damos guardar. Y esperemos y crucemos los dedos. Ojalá que sí, esta vez sea algo muy bueno. Este definitivamente me gustó mucho más. Lo siento más realista, lo siento como si fuera un video hecho en casa. Y creo que va a funcionar bastante en redes sociales. Lo importante es que estoy usando la última versión de Sora, llamado Max, y creo que logra un resultado muy realista y sobre todo cumple con lo cometido, que es lo que quería generar en un principio. Un video hecho en casa con una situación absurda. Ahora voy a probar un teaser, algo que sea mucho más llamativo. Quizá vamos a usar el Dramatic TV Teaser. Como saben, vamos a editar estas opciones. Quiero que sea realista, craziness, vamos a usarlo quizá en auto. El montaje también en auto, el sonido, video home ya no va a ser, sino va a ser suspense. El audio, el lenguaje en español, aunque no vamos a hablar nada. Y settings, nuevamente vamos a dejarlo en Pro. Y vamos a darle clic a generar. ¿Qué te pareció este tráiler? Está interesante, ¿no? Yo me imaginaba otra cosa, pero creo que igual se ve bien. Bueno, ya tenemos todo. Ahora llegó la prueba de fuego, las estadísticas de los videos publicados. Solo publiqué 2, porque el video del alien me lo bajó TikTok por mostrar un arma. En fin, cosas locas que tiene la plataforma.
Estos fueron los resultados. Definitivamente el video casero ganó, pero no fue un hype, no llegamos ni a 1000. Así que con el video ganador de TikTok lo publiqué en Instagram y ahí cambió la cosa. Llegué casi a 10.000 vistas, algo sobresaliente. Creo que videos caseros son los más llamativos. Creo que está claro el veredicto. Con Sora es posible crear videos virales, pero hay que saber escoger el tema correcto, la tendencia precisa y quizá leer entre líneas los videos más compartibles y memeables. Es necesario hacer un estudio. No vas a ser viral con 3 videos. Tienes que armar un esquema de contenido diario para lograr que uno o varios videos superen la barrera de las 10.000 vistas y así sucesivamente ir creciendo. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó? Recuerda que el laboratorio del futuro es hacer pruebas, testeo y mostrar lo bueno y lo malo de la tecnología. Ya sabes, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.